gran placer y emoción tenemos aquí a María de Alba, escritora mexicana, regiomontana en específico, que acaba de publicar Todo lo que no sabemos bajo el sello Hachette Literatura. Bienvenida, María. Muchas gracias, Alonso. Cuéntanos un poco quién eres tú, cómo te convertiste en escritora y, por supuesto, pues, cuál fue la génesis de esta novela, que es el motivo que nos trae aquí hoy. Pues mira, yo me convertí en escritora desde niña. A los 10 años, que estaba todavía muy chiquita, empecé a escribir cuentos y cosas así. Y tuve la suerte de que gané un concurso municipal, muy sencillo, ¿verdad? Pero un concurso municipal para niños. Y como que, de hecho, mis padres me animaron a entrar a ese concurso. Y luego resultó que gané primer lugar y pues me emocioné mucho. Y siempre seguí escribiendo. Publicaba de niña y de adolescente en el periódico de la escuela. Okay. En la primaria, secundaria y hasta la prepa publicaba en periódicos estudiantiles, digámoslo así. En mi familia, porque yo sé que otras personas tienen otras historias más terroríficas, la mía siempre me apoyó. O sea, a ellos se les hacía muy lógico y muy normal que hiciera eso porque me gustaba mucho leer. Mis padres también son lectores, me compraban libros. Entonces, creo que fue como algo muy orgánico. O sea, yo no tengo esas historias de terror de que sufrieron para hacerse escritores. No, realmente no. Fue muy orgánico porque mis padres lo respetaban, ellos eran lectores, sabían que yo leía, me habían animado a entrar a concursos. Entonces, así fue como decidí estudiar también la carrera de letras, que ahorita aquí somos colegas, aquí con Katy. ¿También tú? Sí, también yo. Todos somos colegas los tres. Y por eso también quise pues estudiar letras. Tampoco tuve esas historias de terror que ahora he escuchado mucho con tantas generaciones de estudiantes que he tenido, que batallan para convencer a sus padres de, a lo mejor ustedes tienen alguna de esas historias, que les dicen te vas a morir de hambre, no te conviene, etcétera. Y yo siempre he pensado que es una carrera muy antigua por algo. Sí. O sea, estamos hablando de que desde los griegos existe la carrera de letras, ¿verdad? Entonces siempre va a haber ese espacio. A veces por las épocas que vivimos en la humanidad habrá más espacio, a lo mejor en algunos momentos menos espacio, pero siempre va a existir, porque es una carrera que le da a la humanidad el poder de la palabra. Entonces, y el poder de la palabra siempre va a existir. Entonces, por el contrario, o sea, no es una carrera de moda, es una carrera esencial, como la ingeniería civil o la arquitectura. Siempre vas a necesitar que alguien te haga una casa, no sé, es algo así, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pienso al revés. O sea, hay carreras que cierran, porque todos sabemos que hay carreras que luego cambian o cierran, y esta es una carrera que siempre ha existido, ¿no? Y bueno, pues estudié letras, también ahí seguí escribiendo y publiqué algunas cosas en esa época universitaria en periódicos de la ciudad de Monterrey, donde soy originaria, y bueno, hasta ahí. Y seguí escribiendo, pero la verdad hay que decir que en esa época del Monterrey de los 90, no sabías qué hacer. O sea, ¿cómo te diré? Estábamos muy aislados, por supuesto no había la comunicación que hay ahora, y entonces era muy difícil hacerte la idea de ser escritor desde provincia, que hasta la fecha yo creo que ese ha sido para mí el reto más grande, no ser de la Ciudad de México, porque aquí está concentrado todo, claro, ¿no? Entonces, bueno, pues después de que me gradué me fui a estudiar fuera, obtuve una beca del CONACYT y me fui a estudiar a Estados Unidos. La verdad fue una época muy padre de mi vida. Ahorita estoy escribiendo en mi siguiente proyecto algo de esa época. Okay. Y después de eso me vine a la Ciudad de México justamente a trabajar al periódico Reforma. Y según yo, ya que estaba en México, ahora sí, iba a despegar mi vida como escritora. La verdad es que el periodismo me absorbió de una manera increíble, porque es la época en la que sale prácticamente el periódico Reforma, y había muchísima competencia, porque como era un periódico muy nuevo, entonces las jornadas laborales de trabajo eran larguísimas, extenuantes, y no, pues realmente eso no sucedió.
Ya que regresé a mi tierra, a Monterrey, fue cuando entré a trabajar al tecnológico y pude realmente sentarme a escribir. Mi primera novela, que la publiqué en el 2005, es una novela un poco extraña en el sentido de yo estaba en una época más o menos mala de mi vida porque estaba recién casada, estaba embarazada y mi marido perdió el trabajo. Entonces la escritura fue lo que me salvó de poder, la verdad, aguantar esos meses del embarazo, o sea, el estrés que me ocasionaba que solo yo estuviera trabajando y no él, y que además estuviera yo embarazada. Claro. La literatura me salvó de poder, pues no perder piso, porque sí fue una época muy difícil, ¿no? Y bueno, pues ya, sí salimos adelante de eso, pero así fue como catarsis que tuve con esa primera novela, fue la que me impulsó y la mandé a concursos y tuve la suerte de que quedó finalista en un concurso en España y entonces logré que se publicara a nivel nacional de una editorial aquí en la Ciudad de México y tuve mucha suerte porque la mayoría de los escritores empiezan con editoriales independientes o algo más chiquito, no sé, pero como había quedado finalista en ese concurso, sí se dio, ¿verdad? Y yo siento que esa novela nace de un lugar pues muy oscuro, la verdad, pero que fue lo que me fortaleció para poder salir. Y entonces ya de allí pues ya no se me hizo que fuera algo descabellado o imposible, porque pues ya pude seguir escribiendo, ¿no? Entonces, siempre con el problema, como quiera, de la distancia con la Ciudad de México, había menos capacidad de estar acá, de moverte, etcétera, ¿no? La verdad es de que ha cambiado mucho las cosas. Yo creo que cada vez más se lee en el país de autores de todas partes de México, ¿no? Y eso es muy bueno, porque yo siento que a veces, yo no me gusta mucho cuando catalogan de que la literatura del norte y la literatura de no sé dónde. Y yo siempre digo, pues es literatura nacional. La del norte y la de Chiapas igual. Son tan nacionales como si fueras de la Ciudad de México, ¿no? Entonces creo que cada vez más nos estamos moviendo en esa dirección. Creo que es algo muy positivo, ¿no? Bastante saludable. Estaba pensando, digamos, mencionas que desde pequeña empezaste la escritura, llegaste a la carrera de letras, te titulaste y comenzaste ahora sí tu carrera como escritora, ¿no? Entonces, después de haber transitado por todo este periplo de ejercicio literario, llegamos a esta novela que es Todo lo que no sabemos, ¿no? Y esta novela, hasta donde yo tengo entendido por lo que mencionas dentro de la misma, pues parte de una experiencia personal, pero al mismo tiempo de una experiencia que está anclada en la memoria del país, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos pequeños detonantes que llevan a la escritura de la novela? Bueno, yo debo decir que yo hice varios intentos para escribir este texto. De hecho, al inicio de la novela lo cuento, que he tratado de escribirlo ya 3 veces y no he podido, porque la verdad es que el hecho semilla, que es real, que es el asesinato de un tío, sembró muchísimos tabús y secretos en la familia al ser un hecho violento. Creo que hoy en día, desgraciadamente, como se ha normalizado más la violencia en el país, se habla más de estos temas, pero en los 70 no, y con niños menos, sí, ¿no? Entonces no entendíamos lo que sucedía y la generación de los padres pues lo callaba, ¿no? Entonces eso se volvió como un sitio de tabú, entonces es muy difícil poder romper con eso, ¿no? Con esos como secretos familiares. Esa fue una. Y la otra es que realmente hasta hace pocos años, relativamente, 15 años digamos, es que empieza a haber información de esa época, porque muchos de los archivos, la verdad es de que se abrieron hasta que entramos en una etapa de democracia en el país. Ustedes pues ya nacieron en democracia porque son muy jóvenes y no saben lo que fue esa época anterior terrible donde todo estaba por abajo, ¿verdad?
Hay que decir que hemos tenido, en la vida de ustedes, pues hemos cambiado de partido político 3 veces, lo cual me parece muy sano. Y además que hay otra apertura de cosas, ¿verdad? Qué importante es apreciar este cambio democrático que ha habido en el país, ¿no? Y pues ya con la apertura de archivos hay libros de historia, con historiadores que revisan archivos, etcétera, o tú mismo ya con la entrada al internet los puedes revisar. Entonces ya se podía investigar del tema, ¿no? Porque al principio, no sé, no había suficiente información, ¿no? Entonces así es como más o menos surgió, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta. Es que yo como lectora soy muy crédula, yo me creo todo. Entonces quería preguntarte qué porcentaje de tu libro es como del hecho y qué porcentaje es ficcional. Pues mira, es una combinación porque como me dijo mi madre, que ya la leyó, hay unas cosas que pasaron pero le pasaron a otra persona. Yo se las puse a otro, ¿verdad? Mezclaste historias y yo, pues sí. Entonces, es difícil de contestarte porque hay unas cosas que sí le pasan exactamente a ese personaje y hay otras que le pasaron a otro personaje, pero lo estoy contando desde otro más. Y hay algunas cosas ficcionalizadas también, ¿verdad? Que no ocurrieron exactamente, ¿verdad? Y huecos que se tenían que llenar porque no se sabía todo por lo que sucede, ¿verdad? Sí. Entonces, pero le puse así todo lo que no sabemos justamente porque la escribí desde la incertidumbre, Sí. ¿verdad? El temor de qué van a pensar y cómo, y las cosas que no se saben, porque no, a pesar de que hay más apertura, no todo se puede saber realmente. Claro. De lo que sucedió. ¿Tuviste que, digamos, hay información que tú dices, no, eso no lo voy a poner? ¿Tuviste que decidir entre eso? No, aunque sí me dio, nunca quité nada, no me dio miedo eso, pero sí debo decir que ya cuando aquí los editores la tenían y que ya iba a salir, de repente sí me empezó a dar un chorro de pánico escénico, de que, ay, todos se van a enterar ahora sí de esto, y ahí sí me entró pánico escénico total, no sé, como que me entró así como que ya va a salir publicado y todas las personas involucradas van a saber, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí me dio un poquito de pánico. Incluso hablé con gente porque como que necesitaba como que reafirmarme de que no pasaba nada. Y no, todo el mundo me dijo, ay, no, hombre, no pasa nada. Pero uno siente eso, ¿no? Sí. Todavía un poco lo siento porque pues el libro apenas está saliendo y no todas las personas involucradas lo han leído, ¿verdad? Sí. Y ahorita hablando de justamente de lo que no saben los lectores futuros que ya tienen ahorita la novela, para contextualizar también a quienes vayan a escucharnos y a vernos, pues la trama de la novela se basa en diferentes voces narrativas, pero principalmente tenemos la voz de Cristina, que es nuestra protagonista, y al mismo tiempo la línea de investigación de Samuel, si no mal recuerdo. El policía. El policía que se encarga de revisar pues el caso del asesinato del padre de Cristina, ¿no? Así es. Entonces, y esto con una relación bastante opaca, a pesar de los archivos que se liberaron hace unos años, con la Liga 23 de septiembre, ¿no? Que fue un grupo guerrillero aquí en México. Y hay que decir que un grupo guerrillero más bien urbano, porque hubo otro más rural en la zona de Guerrero, ¿no? Más bien ejecutaba o operaba en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, y sus miembros casi todos eran universitarios, ¿no? Entonces está por ese lado ¿verdad? Que hubo varios hechos que están, pues, que mucha gente conoce, ¿verdad? De asesinatos o robos bancarios o secuestros. Y también hay que decir que el gobierno mexicano hizo muchísima represión a la mala, vaya, pues, ¿no? Porque agarraban a estos chicos en lugar de, digamos, bueno, vamos a hacer un juicio, no. Los torturaban, los desaparecían, incluso los mataron a muchos. Entonces es un tema que siempre se ha polarizado mucho, que ese fue otro de mis temores al escribir, ¿verdad? Porque por una parte este tema se puede hacer como de forma muy maniquea, de buenos y malos, ¿no? Pero en realidad pues esto de temas se mueven en áreas muy grises, ¿no?
porque por una parte pues está esta desaparición, tortura y asesinato de jóvenes por el gobierno, sistemática también hay que decirlo, por el gobierno mexicano, y por otra parte pues están los hechos en los que sí participaron estos jóvenes, que sí secuestraron gente, hubo asesinatos, y pues esas personas tampoco tenían pues nada que ver porque no eran exactamente la gente del gobierno, eran personas civiles. Sí. Entonces, yo creo que no se debe de polarizar, porque polarizarlo no permite el diálogo, ¿no? Vivimos en un país muy polarizado, ¿verdad? Lo acabamos de ver este verano con las elecciones, ¿no? Y yo siento que es momento de voltear esa página y de tener mecanismos para hablar. A mí me gustaría que este libro nos sirviera para hablar del tema, ¿no? Sí, así como supongo que también, o sea, no sé cómo ha sido la recepción dentro de tu familia, porque pues al final el hecho de que haya una apertura de los archivos no necesariamente implica que también haya una apertura por completo de parte de la familia, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, mi padre, que pertenece a esa generación, ellos vivieron las dos cosas. Mi padre tuvo amigos guerrilleros, de hecho hablo de eso en la novela, que fueron torturados y desaparecidos, algunos asesinados, porque pues eran de la misma generación, o sea, como ayer en la presentación con Julián Herbert, no ayer, antier, el lunes, le decía, la frase de mi padre es que todos veníamos del mismo lugar. ¿Por qué? Porque pues todos venían, nada más, en esa época en Monterrey solo había 2 universidades, o estabas en el TEC o estabas en la Autónoma de Nuevo León, y de ahí surgieron los grupos guerrilleros, de ahí pues eran todos los jóvenes, entonces todos conocían a todos, y entonces pues tanto en la familia hubo una víctima, que es mi tío, pero mi padre también tuvo amigos guerrilleros que fueron víctimas también, pero del gobierno mexicano, ¿no? Entonces siento que ya cuando lo ves así, te das cuenta que en realidad esto es una tragedia de jóvenes muriendo. Sí. Que no es ningún acto heroico en realidad, que no hay héroes, sino solo jóvenes muriendo. Y que muera un joven, pues es lo peor que puede suceder. O sea, una muerte siempre será terrible, pero la muerte de un joven es una cosa espantosa, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando lo puedes sobrepasar este punto de la polarización y de ese discurso como maniqueo, te das cuenta que en realidad todo el mundo está perdiendo. Son, como dice Alonso, 3 voces. ¿Por qué decidiste escribirlo de esta forma? Porque, Okay, sí. Como la estructura. Sí. Pues mira, la única persona de la familia de mi tío que realmente quería hablar de este tema era mi prima. Ella, como que, es más, ella escribió unas cuartillas, no muchas, pero algunas, acordándose de esa época de la muerte de su padre y lo que ocurrió un poquito antes y un poquito después, ¿no? Y ella me lo compartió y como que ella quería hablar de eso, ¿no? Y después, casualmente, vi la película de Roma, de Alfonso Cuarón, y a mí esa película, bueno, es una película bellísima, pero pues está situada en esta misma época, ¿no? Sí. Ahí lo que se ve en la película es el halconazo del 71, y bueno, es el contexto político, y también está una madre, en este caso que es abandonada por el padre, y la empleada doméstica, que es el personaje de Yalitza, que se hacen cargo de los niños. Y en el caso de mi familia, pues mi tía acabó haciéndose cargo de 4 niños, y pues al modo digamos, de sus abuelas, que muchas no fueron a la universidad, como mi tía, en una situación súper precaria, quedarte viuda con 4 hijos debe de haber sido una verdadera pesadilla, ¿no? No solo por el duelo, sino por lo que implica de responsabilidad, ¿no? Y entonces mi prima, pues, como que quería hablar de eso, ¿no? Entonces yo recibí sus memorias, me acuerdo que salió la película de Roma, y ahí fue como que ya donde empecé a escribir de esto. Y luego hay que decir que a mi prima le diagnosticaron cáncer. Y entonces, pues también la entrevisté sobre su cáncer, cómo llevaba el cáncer, todo lo que implicaba. Y ella me contó algo muy interesante que pues en la novela me dijo, es que yo hablo con mi padre en las quimios.
durante las sesiones de quimioterapia, ¿no? Como gente se encomendará a Dios o qué sé yo, ella, que como, bueno, en mi familia no somos religiosos, ella se hablaba con el papá. Y se me hizo algo súper novelesco, ¿no? Súper novelesco eso. Y entonces decidí meter esas dos partes, ¿no? La infancia, la violencia de la infancia y la violencia de los cuerpos con la enfermedad del cáncer, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí va. Que son partes que van dialogando y a mí me parece un poco también como, o sea, no solamente Cristina dialoga con su padre respecto a su niñez, sino que el padre también le va arrojando algunas pistas, ¿no? Para poder como dar ese cierre, porque supongo que dentro de la memoria la importancia del luto, de saber cuál fue la verdad del hecho y el por qué ocurrió ese hecho tan fatídico, pues hay un intento, ¿no? También por querer Pues sí, por querer saber, ¿no? Sí. Por querer saber y por poder como sobreponerlo, porque este duelo y este luto realmente no tuvieron un cierre, porque como se convirtió en un tabú tan poderoso, como un muro de silencio, no se podía normalizar. O sea, yo me acuerdo de niñita, que podías hablar perfectamente de mi abuelo que ya había fallecido, ya había fotos de mi abuelo, todo lo de mi abuelo perfecto. Pero de este tío que había muerto después que mi abuelo, que era mucho más joven de edad, tenía 40 años, no había fotos, las quitaron todas y no se podía hablar de él, como si no hubiera existido. Ay. Y eso, los niños eso no lo entienden bien, porque cuando eres niño, lo normal para ti, pues, es hablar de cualquier cosa y de lo que te acuerdas y de lo que ves, pero constantemente los adultos te decían, cállate, no hables de eso, etcétera, etcétera. Entonces era súper prohibido, estaba súper prohibido. Quiero preguntarte algo fuera de eso, que es, ¿qué tan difícil fue para ti crecer? O sea, ¿tú conociste a tu tío? Sí, sí lo conocí. Y de repente ya no está, y de repente ya no te permiten hablar de él. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, yo lo sufrí más por mis primos, porque los veía a ellos sufriendo, ¿verdad? Y también porque me daba miedo. Fue la primera vez que yo me di cuenta realmente lo devastador que puede ser la muerte. Yo decía, si mi tío se murió, también se puede morir mi papá. O sea, Sí. es la primera vez que yo pensé, si se murió él, pues también se puede morir mi mamá, mi papá. O sea, me enfrenté a esa realidad que cuando eres muy niño como que no lo piensas, a lo mejor. Pero yo lo empecé a pensar de forma a lo mejor muy temprana porque me enfrenté a eso, ¿verdad? Y también me enfrenté al hecho de que según la dinámica familiar del silencio, esa era la forma de protección. Claro. Entonces yo aprendí que ese era el modo de protección. Y yo por ahí en la novela digo que los niños, las niñas, no crecen porque cambian de grado escolar, porque cumplan años, porque les cambie el cuerpo, la voz, les baje la menstruación. No. Los niños crecen cuando aprenden las simulaciones del mundo adulto. Sí. Cuando aprendes los modos de los adultos y ese es tu pase de entrada. Tu visa de entrada al mundo adulto es aprender los modos de ellos, el ocultamiento, el silencio, todo eso. Una vez que te has graduado, ya puedes estar en el mundo adulto. Bueno, antes no. Y no tiene nada que ver con edad. No. Entonces, eso también me parece algo como súper cruel. O sea, crecemos de golpe por situaciones ajenas realmente a nosotros. Sí, totalmente sí. Estaba pensando, o sea, lo mencionas tú, ¿no? O sea, en algunas ocasiones entra tu voz como autora, ¿no? En la novela. Habla sobre esta metáfora que vas a utilizar a lo largo, ¿no? Que es respecto del cáncer de Cristina, que es la violencia en México, ¿no? O sea, es el cáncer en el cuerpo de Cristina y es el cáncer de la violencia en el cuerpo del país. Así es. Pero no solamente es esa misma metáfora la que va operando a lo largo de la novela, sino también estas que estás mencionando, ¿no? O sea, este silencio que los padres ejercen sobre los niños al respecto de la memoria del padre y al mismo tiempo el silencio respecto a los hechos históricos
que se quisieron ocultar de parte del gobierno por los asesinatos que hicieron sistemáticamente con los estudiantes, ¿no? Así es. Entonces, me parece que está esta línea doble, ¿no? Que intenta arrojarse luz una sobre otra a diferente distancia. Y a mí me parece que ha de haber sido muy complicado como llevarlo, ¿no? Porque al fin y al cabo dura la investigación de Samuel lo que dura el tratamiento de Cristina, ¿no? Más o menos, sí. Ajá. Porque, bueno, lo que pasa es que la investigación la está haciendo en los 70s, ¿verdad? Y Cristina, pues en los 70s es niña. Pero sí hay una correlación entre lo que nos va contando el narrador de cómo va la investigación con las sesiones de quimioterapia en el futuro, ¿no? Que eso fue una parte difícil de estructurar para que pudiera como embonar, porque son dos épocas súper retiradas una de la otra, ¿no? Pero sí me parecía importante poner todas las dudas del detective, que es un detective además que pertenece también a esa misma generación. O sea, unos salieron de la facultad de leyes para convertirse en abogados fiscalistas y otros salieron y se hicieron guerrilleros, ¿verdad? Y otros salieron con mi papá, y que no tuvo nada que ver con eso, pero que conocía gente de ahí. O sea, es que es lo que hay que decir, esta generación fue marcada por estos hechos. Sí. Entonces, nuestros padres, que serían como abuelos de ustedes, que pasaron por eso, no hay quien no sepa algo, es que no hay quien no sepa algo, claro, porque a todos les tocó, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace tu novela, ¿no? Ya lo mencionaste, está ahí para que se hable sobre este hecho, ¿no? O sea, y supongo que dentro de la recepción de las personas que no te conocen, que conocen tu trabajo y que te van a leer, pues es también recordar algo sobre lo que pues no tienen ni la más mínima idea, ¿no? A lo mejor... Hay mucha gente, qué buena pregunta esta, Alonso, hay mucha gente que no sabe. Sí, yo no sabía. Porque esto no está todavía en los libros de historia. De historia de la SEP. O está muy rapidito. O sea, todo mundo sabe, por ejemplo, del movimiento del 68. Pero se saltan los 70. Sí. No te dicen lo que pasó después. Y hay que decir esto que me parece muy importante. Pensemos en esa década 60, 70 y luego los 80. En los 60 está el 1968, el halconazo, luego el 71. Hay muchísima represión con jóvenes. ¿Qué pasa? Algunos jóvenes se radicalizan y entran a grupos guerrilleros, ¿no? El país está implosionando de violencia y el gobierno reprimiendo, ¿no? Hay actos delictivos de los dos lados, etcétera. Y nada de esto tiene como salida hasta que en los 80 se forman nuevos partidos políticos. Y entonces ya hacia el final de los 80, en el 88, por ejemplo, que fue una elección importante, empezó a haber por primera vez partidos de oposición que tomaban cargos, ¿no? Entonces, porque ese proceso del 88 al 2000 fueron 12 años de transición. No fue de la noche a la mañana. Y los 70 es que es muy importante esa década, porque ahí es donde todo empezó a estallar. Donde todo empieza a estallar es lo que provoca luego la formación de partidos políticos, como por ejemplo el PRD. ¿Verdad? Sí. Ay, qué buena clase. Aquí ahorita aprendiendo movimientos. Bueno, ya que mencionamos al detective, yo tengo así tal vez una pregunta muy mensa, pero se me hizo muy curioso. De hecho, hasta quiero señalar. Para allá en casita, en la página 47, está un reporte policíaco del hecho. A mí, yo tengo una prima que es criminalista y una vez le estaba yendo a hacer una tarea y ahí conocí yo los reportes policíacos y espero que la gente así los conozca porque es muy triste cuando tienen que llenar. Pero ¿cómo decidiste romper tu narrativa y meter directamente una narrativa policíaca oficial en documento oficial? Pues se me hizo que era parte de todo, o sea, para entender el caso, pues habría que leer las notas del detective. Y entonces, bueno, pues no quiero dar spoilers, pero más adelante en la novela, el detective arma toda esa carpeta y ya no les voy a contar qué pasa con ella, pero sí es parte de la carpeta. Es decir, yo quería que el lector como que viera la mesa de trabajo del detective.
aquí está la autopsia, el archivo, mis notas. Entonces, tú estás viendo como la mesa donde está él organizando la información. O sea, tú mismo eres parte de la investigación, te haces conjeturas porque estás viendo todo desplegado, ¿no? Claro, sí. Y de hecho, o sea, estas voces, ¿no? La voz de Cristina, pues es una voz subjetiva en relación con los hechos, ¿no? Mientras que la voz del investigador, pues es una voz objetiva. Entonces, lo que menciona, que es lo que estás comentando, pues es darle una mayor objetividad a un evento con el cual te intentas acercar lo más alejadamente posible para descubrir qué es lo que ocurre ahí, ¿no? Así es. Y bueno, sin embargo, yo sí quería que tanto Cristina como los niños, porque pues hay muchos niños que salen en la novela, que es cuando están niños en los 70, luego crecen, que narraran también. ¿Por qué? Porque muchas veces en la novela policial tradicional sale el periodista, el detective, el asesino, pero muy pocas veces se habla de la víctima. Y a mí me parecía que esto era importantísimo. Esa voz se necesita porque es finalmente el que pues es víctima de los hechos, ¿no? Entonces, por eso para mí era muy importante meter esas otras voces también. Parte también de la propuesta, porque me parece que aparte de esta cuestión, de esta motivación personal, familiar que mencionas, y aparte la motivación histórica que hay al respecto, me parece que también hay una especie de propuesta narrativa tuya muy importante aquí, que es el de hipotetizar, ¿no? O sea, si bien el título es prácticamente señero de todo lo que vemos dentro de la novela, al fin y al cabo tú lo que estás haciendo es hipotetizar respecto a aquello de lo que ya no pudiste acceder. Así es. Y me parece sorprendente, no me di cuenta sino hasta el mero final, que dije, es que claro, es que esa es una manera de darle un cierre, esa es una manera como de lanzar una pregunta al futuro y ver si eso es lo que puede darnos el cierre a este pasado, ¿no? Sí, o sea, como que para mí era importante como que de alguna forma que se supiera de la vida de este señor que fue asesinado, porque se cuentan varias anécdotas de él en torno a su familia, a sus hijos, etcétera. Y por otra parte, pues darle una comprensión a su muerte, ¿no? Que realmente pues es un hecho incomprensible en sí mismo porque es un asesinato, pero darle cierta juego como para poder hablar de ello y poderlo ya como exorcizar, sacarlo de tu sistema, etcétera, ¿no? Entonces esa parte también era importante para mí. Pues en concreto, ¿verdad? La familia, que piensen, etcétera, es difícil, Alonso, ¿verdad? Sí. Es difícil porque no hay forma de, ¿cómo te diré? De cada quien tiene su propia verdad, ¿no? Cada quien su propia realidad. Si mis primos, mi tía o quien fuera también escritor, tendrían otra versión, claro, ¿no? Pero está bien, o sea, yo también escribí este libro pensando en que hay varias versiones de lo que pudo haber pasado, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, al final termina por contrastar también con el resto de personas que estuvieron involucradas ahí. Efectivamente, es todo lo que no sabemos. Todo lo que no sabemos, sí. Yo tengo una pregunta, voy a poner mis lentes, porque, uno estudiante de letras termina usando lentes. Tengo aquí perdón, sí, le está rayado. Sí, no, está bien, está perfecto, yo también rayo los libros. ¿Verdad que sí? Ahorita hablamos de eso, sí. ¿Se rayan o no se rayan? Sí, se rayan. Es que a mí me gusta mucho el amor, yo soy muy romántica, así amando poder, entonces no pude evitar ver esto. Sí se rayan los libros, estoy totalmente, 100% de acuerdo. Sí, totalmente. Sí. Cristina nos menciona cómo ve el amor. ¿Me permites leerlo para los que no han leído? Cristina piensa que el amor es algo mucho más modesto. Tiene que ver con alguien que sabe que la taza de café se sirve con una sola cucharada de azúcar y un chorrito de leche. Alguien que lava los platos sucios o pone un cojín sobre el sillón para que ella pueda levantar los pies, o que nunca pone películas de terror porque sabe que le dan miedo. El amor es eso que sucede mientras uno despierta y corre a ducharse, a tostar el pan que sale quemado, a dejar niños a una guardería, con las prisas por correr a la oficina, a un supermercado. El amor es un mensaje a media tarde, una llamada de ida a casa, unas quesadillas con frijoles y salsa sobre la mesa de la cocina. La cotidianidad al ver la tele con los pies desnudos entrelazados sobre la cama y el murmullo incesante de la pantalla que adormece.
ve llover guarecitos bajo la misma colcha. Eso es lo que piensa Cristina. Y quería saber si tú compartes algo del amor con Cristina o cuál es tu perspectiva o tu concepto del amor. Bueno, yo creo que yo lo que traté de hacer con ese discurso es oponerme al amor de Hollywood. Sí. Al amor de Hollywood, ¿no? El amor de Hollywood es siempre espectacular, ¿no? Sí. Y eso no aguanta más allá de los 90 minutos de la película. En el mundo real eso no va a funcionar. Sí. No funciona así, ¿no? Entonces yo sí creo que en lo cotidiano, en los gestos pequeños, es donde se da el amor. Y el amor de Hollywood pues está muy bien para las películas o está muy bien para el día de la boda. Una cosa así espectacular solo aguanta un ratito. Entonces, el amor tiene que ser otra cosa porque si no, pues no es amor. Sí, sí, me Sí, encanta. nomás sirve para una película y ya. Sí, pero, 90 minutos y además vida, ¿qué? Así es, ¿no? El resto del tiempo, ¿qué? Sí. Ahí en esa parte también después dice la narradora que quizás el amor fue cuando su esposo encontró la tumba de su papá, Sí, ¿verdad? Porque ella no sabía dónde estaba la tumba y fue el esposo el que encontró la tumba. ese pequeño detalle que parece chiquito, pero conforme vamos leyendo la novela, es un gran descubrimiento, ¿no? La verdad. Sí, Precioso. porque ella no fue al entierro. Porque era pequeña. Era muy pequeña, no la llevan, digo, malamente, porque ahora sí Sí. se llevan a los niños, pero en esa época no. Y el marido es el que encuentra la tumba por ella. Pero si tienes alguna escena que tú recuerdas que digas, esa escena me gustó mucho cómo me quedó. Bueno, hay cosas que me gustan mucho, por ejemplo, hay una parte donde ya los primos ya crecen y el primo, que es casi de la edad de la narradora, ella descubre que tiene una guitarra. Y ella se saca de onda porque no sabía que tocaba la guitarra y le dice, ay, toca la guitarra. Y él le dice, no le vayas a decir a mi mamá. Porque el padre, pues era el que tocaba la guitarra, no quiere que la madre se entere que toca la guitarra igual que su papá. Y entonces eso a mí me parece que te muestra mucho lo que es ese silencio, ¿no? Años después, 15 años después de muerto, el muchacho todavía le dice a la prima, pero no le vayas a decir a mamá que sé tocar la guitarra. Que además está, igual forma parte de este tabú que se llega a mencionar durante la línea de investigación de Samuel. O sea, en los 70s, pues estaba todavía el movimiento hipiteca, como lo menciona José Agustín, ¿no? Y tocar guitarra, si no es bolero, entonces eres parte de este movimiento. Así es. ¿No? Disidente. Hay una parte donde el detective dice, ay, son música subversiva. Ah, Sí, sí. es música subversiva, ¿no? Y también, pues allí con esa escena que te decía, creo que es importante porque lo que es la lealtad de la infancia. Me dijo que no dijera, entonces yo no puedo decir. O sea, de esas lealtades de la infancia de que son promesas sagradas. O sea, los niños, las niñas, cuando le prometen algo a alguien, jugando o lo que sea, es sagrado, o sea, es lo que es. Y entonces se queda como con nosotros esta idea de la lealtad de la infancia con esas personas con las que pasaste tu infancia. O sea, a la gente con la que pasaste tu infancia le vas a ser leal, porque no hay forma de que se pueda destruir eso, ¿no? Claro. Que los protege. Entonces, creo que ahí también está parte de todo, ¿no? Como la infancia forma solidaridades y empatías que los adultos no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues tú me proteges y yo te protejo, ¿verdad? ¿De quiénes? Pues del mundo, ¿no? Sí. Del resto del mundo. Que es una manera de también formar memoria, ¿no? Y se tiene aquí en la novela. Y entre tu memoria, ¿cuál fue la parte más difícil de escribir? Yo creo que lo más difícil de escribir fue en la parte del cáncer. O sea, como estaba muy fresco y viviendo, o sea, lo estaba viviendo al mismo tiempo casi del que lo estaba escribiendo, fue muy difícil. Yo nunca he tenido cáncer, pero pasar por el cáncer de alguien cercano es muy duro. Y pero es algo que desgraciadamente cada vez más gente pasa. O
O sea, yo no conozco una persona que no conozca a alguien, al menos una persona de su círculo que no haya tenido cáncer. Sí. O sea, realmente es una plaga de nuestra época y es una enfermedad también muy misteriosa que también por eso el título, no tenemos una respuesta para el cáncer, no tenemos algo que realmente cure al cáncer. O sea, la gente se la juega con la quimioterapia y no sé, a lo mejor una cirugía, pero no estás seguro que eso te va realmente a curar, ¿no? Sí. Incluso el mismo oncólogo le dice por ella a Cristina, la cura es un misterio. Sí. Curar es un misterio. Lo que existe es la remisión. La palabra es remisión, no la cura. No sé por qué he querido contar esta historia ahora. No sé por qué me he negado a escribirla 3 veces. La he empezado y luego acabo por abandonarla de nuevo. Es como si no pudiera teclearla. Me carcome el temor. Sí, tengo terror de que media familia deje de hablarme. Tengo aprensión de no poder decir lo que no se dice nunca, lo que hace que terminen abruptamente las conversaciones o que alguien se levante de la mesa con premura. Porque la muerte siempre es incómoda, porque la muerte siempre es dolorosa, porque nadie quiere recordar toda esa locura y ese frenesí y esos días que nos tomaron por asalto a la familia, porque fuimos ese apellido que salió en las noticias, porque de vez en cuando en la vida, especialmente gente mayor, que se acuerda de lo ocurrido, me ha dicho, ah, sí, yo recuerdo muy bien la muerte de tu tío, salió en los periódicos. Porque ese suceso en una ciudad donde nunca pasaba nada, o eso simulaba, nos hizo presa de murmuraciones, porque mi tío fue asesinado 8 meses después de la muerte de un empresario rico y famoso de la ciudad por el mismo grupo guerrillero. Pero mi tío no era ni rico ni famoso. Él solo era un señor como todos y por eso no entendíamos nada. Muchísimas gracias. Que eso, pues ahí está implícito lo de Eugenio Garza Sada. Sí, porque sí. a Eugenio Garza Sada lo matan en septiembre, y a mi tío lo matan en mayo. Sí. De ahí como 8 meses de distancia, no sé. Sí. O sea, era muy reciente. Es muy reciente, entonces, pues eso fue lo que... También como esta anécdota del avión, del secuestro del avión, que él es el único, ¿no? En bajar Sí. del avión. Y eso sugiere algo tan impresionante. Sí. Me gustaría contar algo de esta anécdota. Adelante, Hay adelante. esta anécdota que dice Alonso, de un avión secuestrado. Hasta la fecha, es el único avión en este país que han secuestrado y que se han llevado a otra parte. Fue un avión de Mexicana que salía de la ciudad de Monterrey justo para la Ciudad de México, ¿sí? Y se desvió a Cuba, ¿ok? Y se fue a Cuba, sí se fue a Cuba, ¿no? Entonces, en ese avión, cuando los guerrilleros lo toman, ya estaban en el aire y se regresan al aeropuerto de la ciudad de Monterrey porque ellos piden varias cosas, piden armas, piden que les traigan a unos presos que están en la prisión del Topo Chico y piden dinero. Entonces, eso, pues a cambio de los secuestrados, ¿no? Y entonces, algunas personas sí bajan del avión, sobre todo mujeres y niños, pero hay que decir que en ese avión, o sea, yo no sé cómo le hicieron para saberlo, pero estaban los hijos del gobernador, estaba el cónsul, estaban varios empresarios importantes de la ciudad, o sea, estaba gente hasta del deporte, porque había un torero, estaba una señorita México, o sea, había una cantidad de gente bastante variopinta, pero todos como de cierto nivel, digamos, no. Ajá. Sí. Y entonces con todas esas personas se fueron a Cuba y además hay fotografías, pues los reporteros estaban pues de un lado del aeropuerto tomando fotos donde suben a los guerrilleros que sacaron de la cárcel, a una chica la sacaron con herida, que venía herida con una camilla, maletas con dinero, a los policías les hicieron quitarse la ropa y que subieran en calzón. Ay, Y hay fotos de los policías en calzones. a mí no le dejan los calzones. Sí. Les dejaron los calzones porque para que no trajera nada en el cuerpo. Sí, claro. Entonces, es como medio chistoso y raro y tremendo, ¿verdad? Sí. Y luego el avión
llega a Cuba, y esto es lo más irónico de todo, y ellos juraban que Fidel Castro los iba a recibir súper bien, y Fidel Castro no se quiso enemistar con el gobierno de México, ¡pum!, los regresaron. Regresaron al avión súper rápido. Entonces, sí está muy interesante eso, porque incluso llegando a Cuba, pues tampoco lo recibieron muy bien. Sí. Como viste, Alonso también raya sus libros. Sí, ¿Tú rayas tus libros? sí. ¿Sí? ¿A todos? ¿Y qué pones? Pues cosas que me interesan o que me gustan o que me quiero acordar después. Rayo más, sí voy a decirlo. Rayo más los que voy a usar en una clase. Claro. Pero los rayo indistintamente, sí. Y a mí me gusta más leer en impreso que en Kindle, porque en Kindle sí puedes, o sea, sí hay unos dispositivos ahí para marcar, pero a mí sinceramente se me hace que te quitan mucho tiempo. No sé, a mí no me, no me gustan, o sea, me caen gordos los dispositivos esos. Entonces no, en Kindle cuando llego a leer en Kindle es porque no se encuentra el libro y entonces es la única forma. Y lo leo y también leo más bien cosas como académicas, no tanto literatura. Y bueno, y ya. Y a veces sí lo marco y a veces no, porque me desespero un poquito con el dispositivo. Y el libro es muy fácil. Sí. El libro es muy fácil y eso, yo creo que es más. Y además me gusta leer libros rayados, porque así veo las notas de otras personas, lo que pensaron. A veces he tenido, por ejemplo, tengo algunos libros heredados de diferentes personas y me encanta ver qué fue lo que ellos les llamó la atención. Sí. A mí ahorita me causó curiosidad, o sea, en tus clases, por ejemplo, durante el periodo de la escritura de tu novela, ¿había algunas cosas, algunos textos que te llamaban la atención y decías, esto lo voy a utilizar aquí? O en tu novela durante la investigación, así como, esto puede estar relacionado con tal tema de la clase que voy a dar. Fíjate que, bueno, en este libro en particular, no tanto, porque realmente como que me aboqué mucho a la lectura de textos de archivo, pero sí hay textos que influyen en este tema, porque hay mucha novela escrita en Latinoamérica, aunque no en México, sobre procesos similares de tortura y desaparición. Ellos de forma mucho más temprana que nosotros, desde recién terminadas las dictaduras en Chile o en Argentina, que se influyen, o sea, La desesperanza de José Donoso, El beso a la mujer araña de Manuel Puig, hay libros también de Vargas Llosa, pienso en La fiesta del chivo, no sé. Pero realmente, si nos vamos a fondo, en México ahora hay literatura que habla de estos temas, pero muy poquito, porque fue tanto el tiempo que hubo censura que no se supo, ¿verdad? Nosotros tuvimos un régimen de gobierno autoritario, pero que fue de partido, y fue mucho más difícil de desenmascarar que quizás una dictadura que duró 8 años. A lo mejor ellos tuvieron un periodo de 7 años, 8 años súper intenso, súper horrible, pero solo duró esos poquitos años, y nosotros duró, que 70 años, ¿verdad? Sí. Entonces fue más difícil de desenmascarar, creo. Y al fin y al cabo, o sea, tu novela abona, ¿no? Cuando estaba estudiando en la carrera, yo no recuerdo que se diera un curso en específico sobre literatura de la guerrilla, ¿no? Había un par de novelas por ahí, ¿no? Un puñado nada más, pero se hablaba más de la novela del 68, ¿no? Incluso ya tienes ese como subgénero. Sí. Así es. Pero de la guerrilla aquí en México, no. Entonces, cuando vi de tu novela, vi el tema de la novela, dije, no puede ser posible que hasta este momento otra vez volvamos a retomar la conversación, ¿no? Sí. Pues bueno, también yo creo que lo que pasa es que hay que pensar que los medios de comunicación satanizaron mucho estas cosas en su época. De hecho, por aquí al final están las notas originales del asesinato de mi tío, y nomás desde que ves las cabezas te das cuenta, ¿verdad? Del sesgo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra, es que este es un tema mucho más gris que el del 68. En el 68 hay claramente un verdugo, que fue el gobierno, y claramente una víctima, que fueron los jóvenes. Pero aquí es mucho más gris, porque sí, muchos de estos jóvenes
pues sí mataron gente o sí secuestraron, ¿verdad? Y pues para términos prácticos, pues sí es algo que no puedes, ¿cómo te diré?, disculpar tan fácilmente, ¿verdad? También se tiene que entender que pues también, por supuesto, fueron perseguidos, torturados, desaparecidos, etcétera. Es decir, no creo que sea una cosa que se pueda hablar de blanco y negro, claro. No existe, en este tema no está eso. Entonces, creo que es más difícil hablar desde lo gris. Entonces, pues también yo creo que tal vez por eso hay menos textos sobre este tema. Y de hecho, la verdad es de que si tú lo ves en los medios o lo que la gente dice, está súper polarizado. Sí. O sea, hay unos que defienden totalmente a los guerrilleros, casi creo que todos eran unos santos, y por el otro lado hay gente que es súper enojada, que cómo pudieron haberle hecho esto a las víctimas, a los empresarios o a lo que sea, ¿no? Y entonces ese es el problema, vivimos en un país que tira para dos lados y no sabe hablar del tema con mesura. Sí, con los mismos matices grises que hay dentro Así del es, tema. ¿no? Sí. Entonces, para mí, bueno, de hecho, este es un problema que yo constantemente hablo de esto en el salón de clase, es la plaga de nuestro tiempo, porque en todos los países del mundo, desde las redes sociales, que mucho tiene que ver ahí en las redes, todo está polarizado. Aquí en Estados Unidos, en Europa, donde sea. Y yo estoy súper en contra de eso. Necesitamos encontrar espacios como el que está aquí para hablar sin tener que estarle gritando al otro o diciéndole que eres un tonto, eres de lo peor. Eso ya, o sea, la verdad es que tengo pocas esperanzas, yo creo que va a continuar, pero sí me gustaría hacer, al menos yo sí quiero hacer algo al respecto, ¿no? Con este tema y con otros, o sea, no podemos seguir, creo que es muy dañino. Y creo que, como ya lo habías mencionado al inicio, ¿no? O sea, por esa misma razón sigue existiendo la carrera de letras, ¿no? O sea, sí. la carrera funciona como una especie de herramienta de pensamiento crítico para generar espacios de debate, aprender a debatir en espacios en los cuales había un tabú o había un silencio impuesto, y así no generar estas mismas polarizaciones, ¿no? Se necesita más mediación en este tema y en muchos temas, o sea, realmente estamos viviendo muchísima violencia en el mundo generada por esta polarización. O sea, ya la gente no puede hablar, por ejemplo, de Israel y Gaza, no puedes hablar de partidos políticos, o sea, cada vez estamos o gritándonos o enmudecidos porque pensamos que no podemos articularnos ahí. O sea, la gente no se puede articular con espacios de mediación por tanto grito y ruido que hay, ¿no? Claro. De diversos temas. Y esto nos está aniquilando como humanidad. Sí, es lamentable, pero al mismo tiempo tenemos otros espacios, estos espacios, por ejemplo, ¿no? Para como remediar, intentar remediar eso. Así es. En un rango de acción inmediato, ¿no? ¿Te costó mucho trabajo encontrar una editorial para tu libro? Fíjate que no tanto, porque ya conocí a Fernanda. Y además yo tengo una agencia literaria que es Page. Entonces ya conocí yo a Fernanda de forma personal y tenía la agencia, entonces no tanto. Lo que sí, a lo mejor no sé si lo puedo decir o no, pero yo tenía una editorial que cerró con mi libro, el anterior a este. Cerró su oficina en México y entonces pues sí tuve que buscar una nueva editorial, ¿no? Que me pareció genial que pues Hachette Libre está haciendo todo este esfuerzo, que apenas va a cumplir un año de estar sacando títulos literarios, porque realmente no era su vocación hasta hace relativamente poco tiempo, pero Hachette Libre, como todos sabemos, es una editorial enorme en el mundo, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí fue. O sea, no fue tan difícil, pero sí hay que decir que yo tuve que cambiar por la situación que sucedió, ¿no? Claro. Y pues, mira, aquí, ¿te gustó la edición? Sí. Pues, bueno, muchísimas gracias, María, Kat, por esta entrevista. Y para las personas que están viendo este video o nos están escuchando, recuerden que todo lo que no sabemos está publicado bajo el sello Hachette Literatura y lo pueden encontrar en su librería más cercana o en ellibrero.com. Muchísimas gracias y pues nos estamos viendo en presentaciones. Muchas gracias a todos, pues vengan a las presentaciones en Ciudad de México, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en PIL Monterrey.
Gracias.